Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este panel de conferencias llena de oportunidades a tu hijo. Fue el consejo que un médico le dio a una mamá y a mí me parece una frase fabulosa. Nosotros los educadores hemos aprendido a familiarizarnos con las características del desorden de déficit de atención. Sin embargo, es necesario que nos actualicemos y empecemos a familiarizarnos también con el trastorno del espectro autista. El doctor Carlos Oseguera Toledo es médico egresado de la Universidad Michoacana, médico pediatra egresado de Toluca, especialidad en neurología infantil del Hospital Infantil Federico Gómez. Creo yo que junto con el Instituto Nacional de Pediatría son las dos instituciones más importantes de pediatría en el país. Un detalle importante con el doctor es la certificación del Consejo Nacional de Pediatría actualizada y además certificado del Consejo de Neurología igualmente certificado. Adelante, doctor. Bueno, yo me voy a poner aquí abajito porque no me gusta estar allá arribota. Bueno, esta es una frase que quisieron utilizar en este último sexenio, en el último año del sexenio, pero que como que no le salió, ¿no? Entonces, porque no todo lo bueno cuenta y todo lo bueno cuenta mucho, y más bien no todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. Es una frase que utilizó Albert Einstein en alguna de sus pláticas. Y bueno, un poquito de historia sobre el trastorno del espectro autista. Pues primero es que fue descrito por Kanner en el 43 como trastorno autista, y él lo define como una disarmonía generalizada en el desarrollo de las funciones cognitivas superiores y que es independiente del potencial cognitivo del paciente. Él describía en aquel entonces una incidencia de 1 en cada 10,000 de los niños, y casi a la par Hans Asperger, que también ustedes están muy familiarizados con ese apellido, en el 44 describe un grupo de pacientes con un amplio rango de edad, o sea que no había un debut o un inicio de la enfermedad como tal y tampoco había un límite para llegar al diagnóstico, en los cuales las conductas obsesivas, movimientos repetitivos y alguna alteración significativa del lenguaje, que era lo que conocíamos antes como mudos, se presentaban en estos niños. Y él lo denominó psicopatía autística. Si ustedes hacen un poquito de memoria, cuando eran estudiantes no había internet. Bueno, por lo menos yo todavía no tuve el internet como está ahora. Te tenías que conectar al teléfono y se oía, ¿no? Y nadie podía hacer una llamada y si alguien descolgaba el teléfono se acababa el internet, ¿no? Bueno, pues en el 44 solo había un par de revistas donde se podría publicar y bueno, para que llegara la revista de Londres a toda Europa, pues tenían que pasar muchos meses. Se dice que Hans Asperger describió en el 42 realmente el trastorno del espectro autista y que definió solamente un pequeño grupo diferente de los otros niños, que es el que conocemos actualmente como el síndrome de Asperger, y que Kanner le copió. Se le fusiló el artículo y lo alcanzó a publicar meses antes que Asperger, pero Asperger hacía la diferencia entre los dos tipos de autismo y por eso uno se denominaba psicopatía autística, o sea, parecía pero no lo era. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque van a ver que la historia también actualmente cambió hace 5 años. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Porque luego nos encanta la parte psicológica, a los neurólogos en formación o recientes o que están buscando algo de protocolo de tesis, a los maestros, decir, pues que le hagan un electro o que le hagan una resonancia, o ya le hizo estudios el doctor. Bueno, lo primero es que ustedes son maestros y también están formados con el método científico como cualquier profesionista. Entonces ustedes conocen el método científico.
Todo lo que tenemos actualmente, o sea, en el año de 2018, casi 19, son solamente hipótesis. Quiere decir que no están comprobadas. No existe nada probado sobre el autismo, ¿sale? Y estamos hablando del trastorno del espectro autista. Por ende, lo que creemos que es un aumento del volumen cerebral en algunas de las áreas corticales, como los lóbulos frontales, aumento en el número de unidades que conforman las minicolumnas o agrupaciones de neuronas, o las deficiencias en los sistemas neuronales espejo, o sea que copian cada hemisferio cerebral una de las actividades que hacemos, que son asociadas al sistema límbico, que es el que tiene a cabo la función de normar nuestra conducta y que nosotros podamos desenvolvernos de forma emocional y tener un neurodesarrollo normal. Todas estas se cree que no funcionan adecuadamente o cada una de ellas es la que disfunciona. Oiga, doctor, ¿y por qué no se puede comprobar? Pues es muy simple. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes quieren que les tome una biopsia cerebral a sus hijos? Levanten su mano. Muy bien, éticamente es imposible comprobarlas. Y una vez en el post-mortem, pues ya están muertas. Si las neuronas duran 5 minutos con vida, después de que se acabe el oxígeno y empiezan a morir, empiezan a haber una apoptosis o muerte celular programada, no se puede llevar a cabo una comprobación de ninguna de estas hipótesis. Éticamente, aquellos que hayan tomado algún diplomado de investigación biomédica o bioética, sabrán que es imposible que podamos hacer una comprobación de cualquiera de estos estudios y no hay un sistema por el cual podamos demostrar ninguna de las hipótesis. Por eso es que son hipótesis, porque no son demostrables, no las podemos comprobar para tener un resultado positivo. Bueno, pues esta es la organización de la neurona, esta es cómo tiene que migrar y cómo se forman las minicolumnas, ¿no? Y después cada una de ellas avienta un axón y esas son la agrupación de una serie de neuronas. Se las puse para que imaginen pues de lo que les estaba hablando. Entonces, aunque actualmente tengamos resonadores, o sea, resonancia magnética de 1.5, que es el más corrientito, o de 3 teslas, que ya empieza a haber en el país 3 teslas, no se ha podido demostrar de forma significativa que exista una modificación cerebral en pacientes con trastorno del espectro autista o en niños sanos. Por ende, pues no hay forma de demostrarlo. El electroencefalograma, porque creemos o tenemos esa creencia de que haciendo un electro diagnostica el neurólogo pediatra. Pues no, tampoco. Es igualito el electro de un niño que tiene un espectro autista a un niño que tiene un retraso global del desarrollo, a un retraso del desarrollo psicomotor. ¿Por qué? Porque lo que observamos es que hay una persistencia de lentitud. O sea, ese niño siempre está trabajando su ardilla más lento de lo que esperamos para la edad. Entonces, ¿para qué le hago un electro si ya sé lo que voy a ver? Entonces, tampoco define un diagnóstico en el paciente. Y lo que les comentaba de que no se pueden demostrar estas hipótesis. De lo más actual que tenemos es que creemos en la alimentación. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que la dieta libre de gluten, ¿no? Es igual que lo de la dieta libre de fenilalanina hace más de 15 años, que hasta en los comerciales le ponían a los chicles Clorets, libre de fenilalanina, ¿no? Bueno, pues se tiene que tener fenilcetonuria para tener que evitar la fenilalanina. Entonces el gluten se tiene que tener una enfermedad intestinal para tener que evitar el gluten, ¿sale? El gluten ha estado con nosotros desde antes de que llegara Jesucristo al mundo, desde que se inventó la agricultura, ¿sale? Desde que descubrimos el trigo. Entonces, cuando empezaron a cocinar tortillas o pan, ya había gluten, y no porque haya más gluten o menos gluten, va a haber autismo o menos autismo, ¿sale? Entonces no tiene nada que ver tampoco las dietas, no están comprobadas y realmente lo que mejora con algunas dietas es que como le quitamos la gasolina al niño, se apaga. Entonces está menos inquieto, menos hiperactivo, menos moviéndose de un lado al otro o disminuye las estereotipias. Gasta menos energía si no se mueve.
entonces conserva la energía. El cuerpo no es tonto, aunque nosotros no entendamos eso, el cuerpo sabe que tiene que evitar moverse tanto para gastar calorías, ¿sale? Entonces, por eso las dietas no funcionan. Mas, sin embargo, sí tenemos una teoría sobre el intestino. El intestino no solamente es la tripa que nos comemos en los tacos o en el menudo, o en los tacos de buche, nana y nenepil. También tiene neuronas, y en cantidad de los 2 billones de neuronas que llegamos a tener en nuestro cerebro, el intestino tiene muchas más. Se cree que tiene 10 veces más neuronas que el sistema nervioso central y comprende un sistema nervioso autónomo, o sea, independiente del sistema nervioso central, o eso es lo que creemos todavía, pero que sí interactúa con el sistema nervioso central. Por eso las modificaciones en cuanto a las bacterias que viven en nuestra pancita sí pueden llevar a una modificación posible, funcional, del sistema nervioso central. Y eso sí explicaría cómo gran parte de nosotros teníamos 20 niños desnutridos en el salón cuando estábamos en los 80s, un niño gordito, o sea, con obesidad, y todos los demás eran sanos. Cuando actualmente tenemos 20 gordos o con obesidad y solo tenemos un desnutrido. Y los sanos pues tendrán sobrepeso o estarán sanos, porque no creo que sean tan sanos. Y bueno, aquí les puse la publicación para que vean que no me lo invento, nunca me invento nada. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que cuando los niños nacen, la ciencia ha avanzado también en favor de la vida. Cuando yo estaba haciendo el internado en el 2004, si nos nacía un bebé de 28 semanas, no podíamos sacarlo adelante. No había una esperanza de vida para ese bebé. Y actualmente hasta en el Hospital de la Mujer, aunque nadie lo quiera, si nace un niño de 26 semanas, o sea, inmaduro, ese bebé tiene la posibilidad de salir adelante. Pero ¿qué complicaciones hay de que nació inmaduro o prematuro al después? Durante ese periodo donde el bebé está internado, hospitalizado en la UCIN, ese bebé llega a tener complicaciones y se le tienen que poner antibióticos y no le da pecho la mamá. Y entonces, si no le da pecho la mamá, no se llena de bacterias del pezón de la mamá, de la areola de la mamá, y entonces no empieza a formar su flora intestinal. O empezó y después lo hospitalizamos y necesitó antibiótico, y entonces esas bacterias se murieron y barrimos la flora intestinal. Eso es lo que dice el pediatra, o a eso se refiere cuando dice barrieron con la flora intestinal, por eso tiene diarrea con moco ahora, ¿sale? Bueno, estos niños se cree que eso provoca una modificación de la microbiota intestinal que va a tener una repercusión sobre el neurodesarrollo y que nos abre implicaciones para los desórdenes cerebrales. Y desórdenes cerebrales, ahí sí estamos hablando de TDA y estamos hablando del trastorno del espectro autista. La microbiota es una clave para mantener la homeostasis, que está incluido en el desarrollo del cerebro. La colonización del lactante coincide con periodos claves del neurodesarrollo, o sea, cuando vemos que empieza a incrementarse la cantidad de flora intestinal del intestino, empiezan a hacer picos los niños donde ganan habilidades mayores, o sea, no solo es girarse, sino entonces gatea el niño donde hay un pico, y las interrupciones en la colonización del intestino pueden estar relacionadas a disfunciones del sistema nervioso central. Por eso nos brinda esta teoría, porque es una teoría, oportunidades para desarrollar nuevas terapias que nos puedan ayudar a modular la flora intestinal y ver si así se disminuye la incidencia del autismo que tenemos en la actualidad. Eso es lo que se está aplicando actualmente. Muy bien. Desde el 2013 ya no se llama autista al paciente, se llama trastorno del espectro autista, o sea, TEA. Y por eso empezamos con Albert Einstein, porque a mí me encanta la física. Dice mi esposa que mi literatura ligera es estar leyendo física cuántica y teorías de esas de Albert Einstein y del que se acaba de morir. Bueno, porque me gusta mucho la física. Aquí estamos viendo un espectro de luz. Y un espectro de luz no es otra cosa más que un fotón. Y lo único diferente entre el primero y el último, que es el rayo gamma, es la frecuencia a la que se mueve ese fotón.
No hay una diferencia en el fotón, sino en cómo se mueve el fotón. Entonces, el espectro autista es exactamente esto. Son niños que parecen muy normales, que se pueden incluir bien en la sociedad y que tendrán solo algunos rasgos del espectro autista, que cumplirán algunos criterios o que estos los irán cumpliendo a lo largo en la línea del tiempo o de la vida, ¿sale? Hasta que tengamos el niño en los rayos gamma, que es el clásico, que se acuerdan ustedes de las películas que salían en los 80s, donde el niño se mece, está aislado y la mamá le da una dieta rica en vegetales y que empieza a salir o que se empieza a mecer la mamá con él y a hacer las mismas conductas autísticas que el niño. Bueno, todas esas películas son, en este caso, autismos clásicos, ¿sale? Pero ya no les denominamos así porque la variabilidad de la presentación clínica es muy amplia, ¿sale? Otra más. Entonces, eso es una amplia gama de síntomas, de fortalezas y de grados de deterioro que pueden tener los pacientes. Y desde hace 5 años, según la nueva clasificación que tenemos del Manual de Trastornos Mentales, ya no se les denomina como autismos, sino trastorno del espectro autista. Por ende, se incluyó el trastorno autista, el síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no específico, trastorno generalizado del desarrollo y el desintegrativo de la infancia, aunque este último es muy grave y el paciente llega a morir. El trastorno generalizado del desarrollo no específico es ese niño que tiene algunos rasgos del autismo, pero pues que sí parece y que no parece. Y el trastorno generalizado del desarrollo es aquel que fue cumpliendo los criterios a lo largo del tiempo, pero nunca los tiene juntos, ¿sale? Esas son las diferencias. Y el Asperger, porque les encantaba antes vomitar el diagnóstico, es un Asperger, no se preocupe, le va a ir bien. Son muy inteligentes. Otro mito del trastorno del espectro autista. Los niños con autismo, no importa el nivel intelectual, dijimos. O sea, el cognitivo puede estar preservado en el paciente o pueden tener un retraso cognitivo profundo, ¿sale? Independientemente si es autismo o llegará a ser un síndrome de Asperger, ¿sale? Hay niños con Asperger que medio van en la escuela. O sea, no todos son brillantes como lo tenemos aquí por el estereotipo que se ha generado a través de los tiempos. Por ende, entonces el trastorno del espectro autista es un grupo de trastornos conocidos y se presenta en cualquier grupo racial, étnico, social, es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas y cuando se presenta en los niños es bastante malo en comparación con las niñas. El sexo fuerte, aunque haya hombres presentes y crean todavía en el machismo, el sexo fuerte son las mujeres, no somos los hombres. En la teoría de la evolución de las especies se cree que el hombre, el varón, el macho, va a desaparecer en todas las especies. Así como los caracoles se pueden volver hermafroditas y las ranitas pueden ser macho o hembra según lo que haya a disposición, así las mujeres en algún futuro podrán mutar a poder ser o poderse autorreproducir. Si es que el hombre puede no existir, no somos indispensables, gracias, ¿sale? Y bueno, afecta en el comportamiento, en su interacción o sociabilización, en cómo se comunica y en cómo aprende. Está asociado con rutinas, con comportamientos repetitivos, arreglar objetos obsesivamente, seguir rutinas muy específicas, saber por qué calle me llevan a la guardería, por qué calle me llevan a la escuela. Si no me llevan por esa calle, me enojo o hago un berrinche o entro en crisis. Si hoy es lunes y tocaba educación física, pero la maestra está viendo que está lloviendo y en lugar de llevarnos a educación física y sacarnos del salón, nos deja o nos permanece dentro del aula, entonces yo me frustro, ¿no? Entonces hace un berrinche. Y pueden oscilar estos desde muy leves hasta muy severos. Y la característica principal es que orilla a la modificación de la conducta del paciente y por eso la definición actual es completamente diferente. ¿Por qué? Porque habrá el niño que los ruidos o que cuando los niños gritan en el salón
realmente se esconde abajo de la mesa y se tapa sus oídos y empieza a mecerse de un lado al otro, como el niño que los tolera, pero tiene autismo. Y actualmente se diagnostica con autismo 1 de cada 68 individuos y 1 de cada 42 es varón. Digo, una mujer por cada 42 niños varones, ¿sale? O sea, sigue siendo predominantemente en el hombre quien se manifiesta más el autismo o en el que se puede diagnosticar más. Yo, haciendo memoria así de los niños que tengo con espectro autista, me acuerdo de 2 niñas siempre, pero me acuerdo de hermanos varones, de los niños que tengo sindrómicos, de los niños que tengo con autismo, y casi todos son niños. O sea, es realidad, las niñas son muy poquitas. Y realmente esto que ponemos de que 1 de cada 68 casos tiene autismo es verdad. O sea, tenemos una alta incidencia en cuanto al autismo. Es un problema de salud público o mental, como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque afecta a mucha población. La incidencia es muy alta, del 1 al 10,000 que decían en el 44, ahorita tenemos 1 en 68. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuándo lo debemos de sospechar? Lo primero es que exista algún hermano o familiar que tenga el trastorno del espectro autista, que tenga alguno de los comportamientos del trastorno del espectro autista, los niños que nacen prematuros o temprano, bajo peso al nacer, complicaciones perinatales, que recibieron antibióticos de amplio espectro, que se complicaron por alguna infección del sistema nervioso central, que tuvieron hemorragia. Sobre todo lo más característico es el niño que tiene un síndrome regresivo entre el 1,5 años y los 2 años. O sea, era un niño que aparentaba que era normal y de repente entra en un mutismo, o sea, deja de hablar, deja de progresar el lenguaje, deja de caminar y empieza a echarse para atrás el neurodesarrollo. O sea, cosas que ya hacía, comer solito, las deja de hacer, pedir agua, pedir bibi, pedir teta. Y lo más importante que siempre les digo es que los papás lo notan y lo comentan en nuestras consultas de médicos generales o pediatras. Aquí el problema es que cuando nos lo dicen, no les creemos o lo vemos muy normal, pero nosotros como papás conocemos bien a nuestros hijos, sabemos qué es lo que hacen y de lo que son capaces. Cuando el indigente que tengo yo por hijo llega rasguñado, yo voy a preguntar, no quién le pegó, sino qué hizo, por qué llegó rasguñado, ¿no? Porque estoy seguro que el troglodita ese que tengo por hijo, pues seguramente le hizo algo a alguien y por eso fue atacado, ¿no? Pero bueno, lo tengo en muy mal concepto porque dicen que se porta muy bien en la escuela. Entonces, ahora sí, tenemos una gran variedad de síntomas distintos manifestados como padecimiento actual, o sea, que se ven hoy en día, o bien que se refieren como un antecedente. Nosotros, para hacer el diagnóstico no necesitamos que el paciente lo haga hoy, o sea, tenemos que buscar en los antecedentes que nos lo refieran los papás, y generalmente es así. Ayer vi un muchacho de 12 años que tiene su voz monótona, o sea, siempre habla con el mismo tono, no modifica las fluctuaciones de voz, no tiene expresividad facial. Psicología lo pone como un trastorno de la personalidad, pero mi mamá, tú cállate, porque estoy hablando yo. No demuestra ira al momento, no hay expresión facial. Si le hago una broma, tampoco existe una sonrisa con el paciente y su socialización está limitada. Cuando uno le pregunta cuántos amigos tienes, ese muchacho dice, sí, mis amigos, todos los del salón. Ajá, dime los nombres. Pues son todos los del salón. No hay una identidad real social. En un niño de 12 años, ustedes que son maestros, habrán visto esos púberes y siempre tienen el amigo favorito o la amiga favorita. O sea, por lo menos un nombre tienen que identificarse. Y no lo tenía. Influctuaciones de voz, lo tachan de inatento, no le gusta trabajar por escrito, le molestan los dictados, se le facilita mucho todo lo que tiene que ser material construido con las manos o que tiene que aprenderlo moviéndose. Entonces nos regresamos a los antecedentes y el niño de más chiquito no hablaba, habló hasta después de los 4 años, era un niño que tenía miedo a los sonidos,
nunca socializó en la guardería o en el preescolar, la mamá lo notaba mal, pero el papá decía, no, mi hijo no tiene nada. O sea, el papá permaneció en negación durante 8 años, hasta que la mamá dijo, no, yo lo llevo con alguien, ¿no? Para que tengan un diagnóstico. Y el niño tiene un trastorno del espectro autista, ¿no? Nada más que como ya tiene 12 años, ya está estable. O sea, él ya se puede incluir escolarmente y lo ha hecho bien el muchacho. Y no es brillante, ¿eh? O sea, si le preguntamos en cálculo mental 8 por 8, no se sabe qué es 64. Si se lo escribo y lo tiene que escribir, lo puede lograr. Pero no es brillante el muchacho. No es como la película de Tom Cruise donde el otro cuenta todas las cartas y se sabe los números de memoria y puede adivinar por cálculo mental qué carta sigue. Eso no es verdad. No en todos los pacientes, vaya. Entonces vamos a tener nosotros criterios diagnósticos, diferencias en la comunicación o en la interacción social, patrones restrictivos, repetitivos del comportamiento, intereses o actividades, deficiencia en la reciprocidad socioemocional, o sea, la mamá se deshace por su niño y el niño pues no le hace caso, ¿no? Deficiencia en la conducta comunicativa no verbal, no hay contacto visual, o no hay expresión facial, o no hay lenguaje corporal, o hay falta de comprensión integradora, o deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. O sea, no juega con otros niños, no hay ese juego imaginativo. ¿Y cuál es ese? Las que están en guardería lo conocen bien. ¿No? La niña agarra a sus muñecas, las forma y tú te portaste mal y estás castigada a la silla, ¿no? Y tú te portaste bien y ten tu premio. Y ustedes dos van a hacer la tarea y tú cuentes el cuento. Y está imaginándose que ella es la maestra de la guardería y formó a las niñas para que las muñecas fueran las niñas, ¿no? O sea, ella ya se puso a cargo, ¿no? Y está jugando a ser la maestra. Y es un juego imaginativo, no está en contacto con otro niño. Ah, pero si llega otro niño, también puede jugar con él a que los dos son maestros o el otro es el alumno, ¿no? Y lo pone a trabajar. Movimientos, uso de objetos o habla estereotipada. Esto es lo que ustedes sí conocen, que en lugar de jugar con el cochecito y rodarlo, lo voltea y empieza a jugar con las llantas y se acuesta en el suelo y le da vueltas y vueltas y vueltas a las llantas, pero no rueda el carrito. O le gustan las pelotas, pero solo las está mirando, observando la esfera, pero no juega con la pelota como tal. El uso de objetos, o sea, eso de la mantita como la de Charlie Brown, que siempre trae su mantita toda puerca, arrastrando por todos lados. Bueno, el objeto de fijación, pero cosas irreales. O sea, el objeto de fijación puede ser un peluche, o puede ser la mantita o la almohada, pero ellos no tienen ese objeto de fijación. Son cascabeles, son palitos, es una sonaja, es una cosa diferente que se sale de la normatividad, de la normalidad de la mayoría de los niños. La insistencia en la monotonía, o sea, me tengo que levantar, me tienen que vestir y desayuno y después salimos. O me desayuno, me bañan y después salimos. Y si algo de esto no se realiza, el paciente se desestructura. Hay una excesiva inflexibilidad de la rutina y los patrones son ritualistas. O sea, si yo no me acuesto con el niño y le estoy haciendo así en los ojitos, se puede amanecer y no se durmió en toda la noche, aunque lo deje llorar y llorar y llorar. Los intereses son restringidos o fijos, siempre hay una ideación persistente, o sea, les gusta, por ejemplo, el agua, como El faro de las orcas, que es una película que motiva a irnos a la Patagonia. Pues sí, vayan a aislar más al niño, a ver si eso le va a funcionar estar con la orca a un niño. ¿Verdad que no? Ya no estuvo bonita la película. Es el apego a objetos inusuales, que era lo que les decía. Pueden ser hiperactivos o pueden ser hipoactivos y pueden tener esa respuesta misma a estímulos sensoriales. Cambios en estímulos sensoriales como el dolor, temperatura, textura, sonidos, luces, olfacción y gusto sobre todo. ¿De qué se quejan siempre las mamás? Es que mi niño no come. Tengo una mamá que el niño tiene epilepsia, pero nunca come y está obeso. Entonces, ¿qué come? ¿No? O sea, no puede ser. Siempre las mamás se quejan de eso, pues, en la consulta de pediatría. Ay, ¿no le puede dar unas vitaminas? Es que no come nada y el niño así, ¿no? Es un tanquesote. Pues, ¿de dónde le doy las vitaminas, oiga? ¿No? Entonces, esta diferenciación en las texturas de los alimentos hace que los niños no quieran
cualquier alimento, ¿no? Y por eso son persistentes en comer solo una cosa. Y como les decía, bueno, los síntomas están desde las primeras fases del desarrollo, pero pasaron inadvertidos, o los mencionaron los papás, pero nadie les tomó atención. Existe o causan un deterioro social, laboral u otras áreas de funcionamiento, o sea, en la guardería los corren a los niños porque no participan en las actividades, en el preescolar no lo puedo tener porque no trabaja, no participa, no juega, y no se encuentra una causa distinta que explique los síntomas, como el retraso global del desarrollo, que yo creo que era lo que tú querías decir. Si el diagnóstico se realiza con criterios o se realizó con criterios del DSM-4, o sea, el de antes, como cualquiera de estas, vamos a modificar el diagnóstico y se llamará trastorno del espectro autista. Los pacientes que solo cumplen algunas deficiencias, habrá que aplicar pruebas por parte de neuropsicología para poder hacer un diagnóstico diferencial con trastorno de la comunicación social, que es otra cosa diferente. Y siempre especificar cómo está su intelecto, hay deterioro del lenguaje, tiene afección orgánica, genética o ambiental conocidos. ¿Qué es esto? Bueno, la mamá era drogadicta, entonces se echaba sus cocazos y pues salió embarazada, ¿no? Entonces, seguramente el espectro autista de ese niño viene relacionado con algo ambiental que fue lo que consumió la mamá, ¿no? O bien es un niño que tuvo prematurez y tiene una lesión cerebral muy puntual hacia las regiones frontales o temporales o de la conectividad, y entonces tiene la manifestación de un trastorno del espectro autista. O como los niños que tienen síndrome de Down, hay algunos niños Down que se llaman autismo sindrómico. ¿Por qué? Porque tiene un síndrome genético y esta es la causa de su espectro autista. ¿Sale? Sí existen grados, pero no los clasificamos hasta que tienen 12 años o más. ¿Por qué? Porque sigue fluctuando el desarrollo cerebral durante las primeras etapas del neurodesarrollo. Por eso antes de los 12 años no nos atrevemos a clasificarlo, porque puede mejorar o se puede empeorar. ¿Sale? No todo siempre es color de rosa. Y el 1 pues necesita algo de ayuda, ¿no? Su lenguaje es en frases complejas, adecuada conversación, pero tiene algo de dificultad para sociabilizar de forma recíproca. Eso estaría bien para que lo encerráramos en algún lado con computadora, para que trabajara en algo de sistemas, ¿no? Un radiólogo sería algo muy bueno, por ejemplo, de los médicos. Ese no habla con nadie y está encerrado ahí en el gabinete de rayos X, no tiene relación médico-paciente y puede ser un espectro autista encerrado ahí en el... Nomás no le digan a mi esposa, Richie, ya te vi, nomás no le vayas a decir. Requiere ayuda notable, el grado 2. Este niño sí tiene deficiencias importantes, sociales, verbales o no verbales, y necesita o es incapaz de tener una integración social, por eso necesita apoyo. Estos son los niños que tenemos en las escuelas que necesitan que les pongamos una guía sombra, ¿sale? Y el grado 3 pues es el severo, es decir, imagínense eso el de las orcas y el de Tom Cruise y todos esos de allá atrás de los 80 de esas películas, esos son estos niños del grado 3. Y así, en grandote como el hermano de Tom Cruise en esa película que nunca me acuerdo del nombre. A ese. Sí, gracias. De todas formas se me va a olvidar, ¿eh? Muy bien, listo. Bueno, por edades, bueno, los chiquititos, los lactantes, pues no usan el balbuceo, este es monótono, o sea, no tiene fluctuaciones de gu, ta, como le hacemos los papás. O bien balbucean tarde, o inicia el balbuceo temprano, o sea, entre los 3 y los 4 meses, pero lo dejan de hacer, porque como no les sirve de nada balbucear, o sea, aunque sea un reflejo, un mero reflejo, no le sirve de nada y no le gusta su entorno o evita el contacto con su entorno. Entonces hay ausencia de lenguaje gestual, inicialmente la sonrisa social, que se da a veces desde el nacimiento o los primeros 2 meses de vida, lo hacían los bebés como reflejo y después lo dejan de hacer, ya no se ríen, no se carcajean o se la pasan llorando. No sigue a su madre en los intentos de comunicación o se entretiene con cualquier otra cosa aunque no sepa para qué sirve. Ahí es donde parece que no tiene apego a la mamá no lo, pues porque lo echa a la guardería, se siente culpable de que pues el niño no le hace caso porque se la pasa más en la guardería con su maestra que conmigo y pues quiere más a la maestra. No, pues realmente el niño no tiene interés en otra persona o ese bebé y solo lo que busca es un proveedor.
o sea, alguien que me dé alimento y me cambie el pañal, ¿no? En los preescolares, pues bueno, parece extraño, no habla, no socializa, no se identifica como yo, no establece contacto con sus amigos, pueden tener conductas agresivas o empezar con autoagresividad, o sea, él mismo se pega, se muerde, le quito el material o lo trato de quitar para que no peguen y entonces él solito se empieza a golpear. Tiene tendencia a llevar actividades de forma repetitiva, dar vueltas, correr alrededor de su silla, estar moviendo el cuerpo o aletear, o le aplauden los niños, o aplauden los niños o gritan y empieza él a aplaudir, que es otra de las frecuentes, o le da vueltas a las manitas, como cuando las maestras del kinder le aplauden y sin aplaudir le hacen así nada más. Eso hacen los niños. Hay niños que son altamente funcionales y pueden repetir anuncios comerciales de la televisión o llevar a cabo rituales complejos al acostarse. Y entonces todavía los papás dicen, no, pues no puede tener autismo, ¿no? Si yo lo veo y está repitiendo el comercial de la tele tal cual, pero le decimos, ¿quieres cornflakes? Y no identificó los cornflakes en el supermercado. Él solo repitió la canción de las azucaritas o de los frutilupis. 1 de cada 3 pueden sufrir crisis epilépticas, lo cual hace pensar que su causa sea repercusión intrínseca del sistema nervioso central, secundaria a alguna otra cosa, y esto representará un 30% de los pacientes con autismo. Y bueno, pues para que quede como conocimiento de ustedes, pues falta de reconocimiento de la existencia, de los sentimientos de los demás, ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción, ausencia de capacidad de imitación, o bien la capacidad de imitación es demasiado repetitiva. O sea, yo le pregunto, ¿quieres un dulce? Y el paciente responde, ¿quieres un dulce? ¿Quieres un dulce? O sea, sí quiere el dulce, pero no sabe decir quiero dulce, yo quiero dulce. No tiene esa identificación, representa una ecolalia y la ausencia de juego social o juego imaginativo y de otras vías de comunicación adecuadas. Esto es parte de lo mismo, la anomalía en la emisión del lenguaje, anomalía en el contenido, las estereotipias que no son exclusivas de las manos o de mecerse, preocupación persistente por algún objeto, que es no traer el cascabel o que le quitemos el cascabel al niño, aflicción por cambios en aspectos insignificantes del entorno. Me acuerdo de unos papás que llegaron conmigo cuando recién había egresado yo, o cuando iba a egresar en la Ciudad de México, y el niño era un claro espectro autista, pero los papás estaban en esa fase de negación, entonces no aceptaban el diagnóstico, y le dije, pues es muy fácil, mire, vaya a su casa y cambie la posición de la cuna, porque a lo mejor le da el sol muy temprano y por eso se despierta. Claro que no, yo lo único que buscaba era que cambiaran la estructura del cuarto. ¿Y saben cuándo regresaron? A los 3 días. ¿Por qué? Porque le cambiamos una rutina al niño y ahora sí explotó el autismo, ¿no? Les reventó en la mano a los papás y creyeron en el autismo de su hijo. Fue algo feo de mi parte, pero no había otra forma de que aceptaran los papás el espectro autista. Ya habían ido con psicología, con neuropsicología, y todos repetíamos el mismo diagnóstico. Y lo único que estábamos haciendo al retrasar el diagnóstico es retrasar la terapia del niño o bien el tratamiento farmacológico, ¿sale? Y bueno, para que entendamos, esto es bien importante. Tienen fortalezas y tienen debilidades. Entonces hay que utilizar las fortalezas para enseñarles y sus debilidades hay que tratar de evitarlas y trabajarlas en momentos aislados. ¿Por qué? Porque si el niño tiene miedo a los gritos, hay que ir trabajando gradualmente el volumen para que el niño lo vaya tolerando. Pero si ese niño es genial armando cosas, hay que darle cubos con letras para que empiece a armar letras, palabras y ordenarlas. Entonces podemos enseñarles a leer, a escribir, a contar, a sumar, a restar, a multiplicar y todo, según las fortalezas que tenga cada uno de los pacientes. Y ahí es donde la maestría en educación especial, los maestros en educación, son quienes nos ayudan, psicopedagogía, porque las personas con autismo tienen en común una discapacidad del desarrollo, o sea, tienen una discapacidad comunicativa, pero su inteligencia puede ser promedio o alta, o bien algunos otros sí podrán ser bajos, pero si no descubrimos sus fortalezas,
tampoco podemos hablarles de déficit intelectual a los papás. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos el déficit para llegar al diagnóstico. Entonces los únicos con déficit intelectual somos nosotros por no permitir la inclusión, ¿sale? Y aquí lo más importante es conocer el trastorno, identificar algunos de los síntomas para estar pendientes, y lo más importante es la aceptación social, ¿sale? ¿Qué es lo que está pasando con las incidencias? Pues primero es que seguramente la gente busca más atención y los deja de tener escondidos, ¿no? Ya no nos preocupa que vean que mi niño tiene parálisis, que tiene epilepsia, o que lo llevo al cine y convulsiona en el cine. Ya no me importa eso porque ya la sociedad está cambiando, ya hay rampas, ya no volteamos a ver, ese niño está mongolito, ¿verdad? No, ya no decimos eso. ¿Cuántos de ustedes, a excepción de sus niños, de sus alumnos, han escuchado que alguien le diga mongolito a un niño con síndrome de Down? Excepción de las personas de la tercera edad, espero que no ofenda a nadie aquí, fuera de esas personas que antes así se utilizaba para el síndrome de Down, ya nadie lo utiliza eso en su lenguaje. Todo el mundo dice es un niño con síndrome de Down, ¿no? Y ya también se está cambiando y ya nadie le dice especial, pues especial también es mi hija, ¿no? Entonces no hay niños que no sean especiales, son especiales para cada uno de los papás, ¿no? Y son brillantes, inteligentes para nosotros. Estos también para sus papás, y mucho trabajo cuesta llevarlos a clases, a consulta, al supermercado o al parque de diversiones a estos niños. Por eso hay que permitir la inclusión social de estos niños. ¿Sale? Me ocupa y me preocupa un poco. Yo trabajo en educación especial y la cuestión está del DSM-4, del DSM-5. En general no está cambiando los síntomas ni el diagnóstico general del niño, sin embargo los papás confunden esta situación. Lo que pasa es que nosotros somos los principales culpables. Es que el hijo ya no tiene eso, él tiene esto, y entonces empiezan como a evadir la realidad, ¿no? Y a cambiar esto, entonces incluso los dejan de medicar, incluso los dejan, o sea, bueno, ahí también, eso va muy relacionado también con los grupos de Facebook, de WhatsApp y todas esas cosas del Google+, ¿no? Porque también eso tiene mucho que ver, o sea, malinforman a los papás. Sí. O sea, cuando necesitamos medicar a un paciente, o sea, no porque se llame antipsicótico, es porque está loco. Los antipsicóticos lo que buscan es mejorar la función cerebral, y la gran parte de los papás lo primero que encuentran cuando buscan antipsicótico es esquizofrenia. Entonces empiezan a generar un miedo. No es la confusión, lo que pasa es que se siguen utilizando términos que ya no se deben de utilizar y los seguimos clasificando mal. Ahora bien, la explicación cae mal también, o sea, quiere decir que no le expliqué adecuadamente yo a la mamá como para que se dé cuenta. O sea, por ejemplo, el niño que les platicaba de ayer, 12 años de edad, y le pongo trastorno del espectro autista hoy, ese niño va a salir de la escuela pitando, va en una escuela regular, en una secundaria, la mamá lleva el diagnóstico, lo van a expulsar, ¿no? Porque va en una escuela, y sin que suene despectivo, va en una escuela federal, y me ha pasado siempre, el niño tiene epilepsia controlada, y los expulsan de la escuela porque tiene epilepsia controlada, ¿no? Pero si está controlado, también, por ejemplo, esas cuestiones cambiaron en las regulaciones de las hojitas, y aquí está Richie, que no me dejará mentir, el doctor Ricardo Ábalos, también neurólogo pediatra, en las hojitas que nos dan del Seguro Social, que también cambiaron ese aspecto en cuanto a discapacidades. Y entonces, si tienen cierta discapacidad en su normatividad, y conste que yo no pertenezco al seguro, pero me la sé, si le ponemos nosotros epilepsia, en automático sale de la guardería que está ligada al Seguro Social, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con eso, pero somos nosotros los principales culpables por no explicar adecuadamente. Y sobre todo esto de los síntomas, o sea, el ir juntando síntomas a lo largo de la vida también incluye el diagnóstico, pero sí es importante hacer la modificación del diagnóstico, pues porque están mal los diagnósticos a veces, o el paciente, los papás van fijos en que es súper inteligente mi niño porque dijeron que era Asperger, ¿no? Y estas pláticas justamente son para eso, para mejor informar. La pregunta iba ligada a eso.
Entonces, para que les quede claro a todos los educadores, la única persona que puede dar un diagnóstico es un especialista. Exactamente. Un neurólogo. Nosotros utilizamos neuropsicología y psicología para realizar pruebas. Y estas pruebas nos ayudarán a buscar las fortalezas del paciente. Y cuando el diagnóstico se encuentre muy dudoso, nos ayuda para reforzar nuestro diagnóstico. Y aún así, en papás, por ejemplo, que no quieren saber el diagnóstico o se rehúsan o siguen en la fase de negación, la prueba de neuropsicología o de psicología te ayuda para respaldar tu diagnóstico. Entonces, no le hizo electro, no le hizo resonancia, pero tiene el de neuropsicología, ya no tenemos para dónde ir, ¿no? Y a lo mejor buscarán, o sea, se irán a Guadalajara, al Distrito Federal, para buscar a alguien que les diga, no es eso, es esto, pero tenga el medicamento. El menos peor. Sí, ¿Quieren escuchar el menos peor. Pero eso también hay que ser muy conscientes nosotros, porque también somos papás, ¿no? O sea, en ese sentido, pues yo también me puedo poner la negación de que mi niña tenga alergia, ¿no? O que mi niño sea epiléptico, o que tenga una discapacidad, y yo soy papá, ¿no? Entonces, si nos ponemos en su lugar, cuando esa fase de negación, pues es muy comprensible, ¿no? Es el ayudarlos a entenderlo, ¿no? Entonces, hay que tratar, y el acompañamiento con psicología justamente es para eso. Pero sí, tiene razón. Los únicos que podemos dar diagnósticos es neurólogo, pediatra, psiquiatra, un pediatra que tenga que ver con neurodesarrollo. Si no, nadie más. La invitación es no a las etiquetas si no tenemos la formación y el perfil que se requiere para diagnosticar. Buenas tardes. Una duda. Cuando yo soy maestra y cuando tenemos algún chiquito, algún caso como esto, es recomendable hacer una cita o que venga una práctica con la psicóloga, con el neurólogo, con la maestra, con los papás, para formar un equipo de trabajo para que nosotros como docentes en esta inclusión podamos tener la capacidad de poder guiar y apoyar a estos pequeños para que puedan aprender y que no nada más vayan a la escuela simplemente por el hecho de socializar. Hay esta posibilidad para que, en mi caso personal, mi duda era decir, bueno, por más que, no leí mucho porque el tiempo que tuve de pequeños fue corto, pero yo leía y no había algo que me dijera exactamente como maestra qué hacer, aparte de lo que yo sabía en espacios grandes, para que él pudiera de verdad disfrutar esto, ¿no? Con lo que tú me dices me quedó muy claro que yo era totalmente ignorante y mi capacidad no fue como la suficiente para poder, como dices tú, mi problema estaba en saber quién era, cómo era y cómo pudiera ayudarlo. Y en eso lo hice latente en mi escuela, no sé qué hacer. Pero los niños fueron increíblemente maravillosos, fueron los mejores maestros que pude haber tenido, porque ellos, a pesar de esta agresión que él tenía, ellos lo incluían, lo estimulaban cuando las cosas iban bien. Pero yo sobre qué más hago, ¿dónde más puedo investigar? ¿Sobre qué como maestra puedo hacerlo? Este trabajo colaborativo es factible con el neurólogo, con el psicólogo. Bueno, debe que nos juntes a todos en el mismo lugar, a la misma hora y en la escuela. Pero por ejemplo, a un neurólogo Ni yo. alguna vez me pasó yo. Eso no tiene ni Obama. Aunque ahora con esa tecnología podemos hacer No. Facebook y demás. Mire, yo lo he intentado en varias ocasiones, tiene más de un año que lo dejé de hacer, así por teléfono. Es probable. ¿Por qué? Porque me rendí. ¿Con quién? Con los maestros. ¿Por qué sigo dando las pláticas a los maestros? Pues porque son a los que tengo que enseñar, pues son los que son los que me tienen enojado, ¿no? Hasta ahorita sigo enojado desde hace más de un año. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, si el trabajo es multidisciplinario, yo no soy quien para decir cómo enseñar. Quien nos dice cómo enseñar es el niño, porque quien tiene que decirnos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades es el paciente. Y como vieron desde el principio, es un espectro, por ende cada niño es diferente.
No existe una técnica, actualmente tampoco una terapia que realmente funcione. Lo que les venden afuera, los charlatanes, porque no hay otra forma de decirlo, es solamente eso, charlatanería, sacar el dinero, utilizar la culpa, el miedo, la negación de los papás para yo hacerme millonario. Es lo único que existe, realmente intangible. Todo lo demás no está corroborado. Que el caballito, que el delfín, que la orca, como la de la película. Todo eso realmente no está corroborado, no está comprobado. Todo y cada una de las terapias en conjunto sí beneficia al paciente, todo. No podemos ser exclusivos de nada. Psicología en la conducta, terapia conductual, pedagogía en la forma de aprendizaje, buscar las fortalezas y debilidades, y psicología misma, la terapia cognitiva, cuando ya se presta el paciente. O sea, sí, el trabajo es multidisciplinario de todos, sí, pero así de que nos reunamos y vamos a chupar, digo, a tomar café, pues no. Lo que quiero entender entonces, por ejemplo, que esta parte, en la medida que te va dando la pauta para saber qué hacer, es con tiempo. Y te pasa que cuando no tienes el tiempo de tener 25, 23 chiquitos para poder estar precisamente viendo esto, a eso iba mi pregunta, ¿qué posibilidad hay de que como profesor no tenemos esta plática hoy, más la de hoy, gracias, sino para como puedes decir, bueno, ¿para dónde me voy? ¿No? ¿Para dónde me voy conmigo? Tienes como más, pero este tipo, por eso mi pregunta, multidisciplinario, no que me diga qué sé, porque cada uno es diferente, pero sí como más o menos darte una pauta para saber o qué leer, o para que tengas este tiempo, porque en un grupo con tantos pequeños difícilmente puedes atenderlo a él solamente. Es que justamente el atenderlo solo a él es lo que nos brinda la guía sombra. Entonces es conveniente tener claro. eso. Sobre todo la guía sombra es la que nos da eso en específico. El tiempo es guía sombra. Yo como profesor solito no. Es igual yo contra el mundo, ustedes contra el mundo. En cuanto a la enseñanza no se puede. Es un trabajo multidisciplinario. O sea, son los papás, es el psicólogo, es el pedagogo, es el neurólogo, pediatra y son los maestros. Gracias. Por favor, vamos a que sea muy breve. Sí, nada más, quiero cambiar un poquito el comentario de que el hecho de que sea interdisciplinario no quiere decir que nos vamos a meter en las otras áreas. O sea, yo no puedo venir y preguntarte aquí, yo soy la docente, ¿qué hago? No, o sea, es no. que aquí Entonces, es la comunicación. Oye, sí está funcionando el medicamento, no está funcionando, estamos bien, vamos el comportamiento, pero el qué hago le toca al maestro. Algo muy específico es eso. O sea, por ejemplo, a nosotros con medicamento nos valemos de lo que nos dice psicología y lo que nos dicen los maestros, más aparte de la conducta de la casa. Por eso todos jugamos al mismo juego, todos, absolutamente. Y sí, eso es de lo que yo quería que quedara bien clara la diferencia. Yo no soy maestro en ciencias de la educación. Ojalá tuviera tiempo para dedicarme a la pedagogía. No hago la maestría no porque no tenga tiempo, sino porque no voy a tener tiempo para aplicarla. Me hará mejor neurólogo pediatra en comprensiones de retraso del aprendizaje, pero no voy a tener el tiempo para aplicarla con mis pacientes. Entonces es algo a lo que no me puedo dedicar, y eso es de cada uno de nosotros, y eso es hay que irlo buscando en cuanto a fortalezas y debilidades del paciente. ¿Vale? Agradecemos y despedimos al doctor, por favor.